Hola creyentes y no creyentes, bienvenidos a mi canal aunque usted no lo crea. El día de hoy nos adentraremos a conocer y disfrutar sobre la mitología venezolana, referida a las creencias y religiones de diferentes grupos étnicos antes de la llegada de los colonizadores. Dichas creencias van desde el origen del mundo, atribuido a seres sobrenaturales con forma de animales pensantes y con capacidad de razonar, así como seres humanos con rasgos exagerados o con poderes sobrenaturales. Es importante señalar que aunque sean muy variados los nombres de los dioses, siempre representan más o menos los mismos: el sol, la luna, las estrellas, fenómenos naturales, ríos, montañas, entre otros. Acompáñame a conquistar esta nueva aventura y a entender la cultura de nuestros antepasados. Sin más, iniciemos conociendo a los dioses venezolanos, primera parte. Por lo general y a lo largo del tiempo, se han tenido en cuenta las figuras mitológicas de la cultura grecorromana, en la cual se coloca al hombre como centro del universo. Por lo tanto, sus criaturas mitológicas suelen ser representadas como figuras humanas. En Venezuela se conoce poco de las criaturas mitológicas propias del país, ideadas en su momento por una serie de grupos indígenas en distintas religiones. Tampoco se sabe sobre el pensamiento de devoción de esas generaciones, que por lo general no se basaban en el hombre, sino en la naturaleza, lo que significa que la mitología no es solo una serie de creencias, sino que representa arquetipos y una expresión de espíritu humano. La mitología venezolana representa sentimientos y evoca tradiciones de muchos años. Tomando en cuenta las pautas anteriores, se busca realizar ilustración acerca de ciertos mitos indígenas venezolanos con su respectiva deidad, basados en representaciones gráficas como petroglifos, vasijas y otras muestras alrededor de la zona. Número 1. Tarmoyayo. Según la tribu de los Yucpas, dios creador que vivía en las nubes, de donde una vez bajó a cambiar el sitio, el firmamento, para colocarlo donde está ahora. Luego creó al primer Yucpa. Con el tiempo, viendo al hombre solo, le mandó a un pájaro carpintero como emisario y le mandó el mensaje de que si quería compañía. El primer hombre dijo que sí, entonces el pájaro se fue a buscar del árbol manuracha o caricay, que al ser cortado botaría sangre. El Yucpa cortó en dos al árbol y se transformaron en dos mujeres. Tomó a una de ellas, le hizo cosquillas y con la risa de la mujer le entró el alma al cuerpo. Hizo lo mismo con la otra mujer y luego les puso el nombre de Yoripa. Después las preñó y así comenzaron a nacer los Yucpa. Número 2. Ches, dios andino de los cultivos. A esta deidad se le invocaba para conocer el fruto de una cosecha. Se le rendían sacrificios para que el cultivo fuera bueno. Es conocido también como el dador de bien y del castigo como habitantes de los páramos y las lagunas. Hey amigo creyente y no creyente, ¿te gustaría poder conocer más sobre lo paranormal y lograr entender los grandes enigmas que habitan en nuestro universo? Si es así, te invitamos a suscribirte a este canal para que puedas enterarte cuando subamos un nuevo vídeo y lograr descifrar los misterios de la vida mientras disfrutas y te entretienes aquí en Aunque Usted No Lo Crea. Número 3. Arco. Deidad acuática, posee una naturaleza dual, a la vez es creador y destructor, cura, pero también ocasiona enfermedades. Era esposo de Arca, se le vincula con Ches y los arcoíris, se le identifica como un ave del páramo. Número 4. Odocha, espíritu maligno, dueño del bosque, del viento, demonio de la montaña y señor de ensueño. Siempre está listo para clavar una espina en la lengua de los que se atreven a salir de noche y que hacen caso omiso de su silbido de advertencia. A su cargo están los demonios llamados Suamo, dueños de animales salvajes que comen gente. Habitan en las alturas de los tepuyes guayaneses. Número 5. Guaymare. Era el dios principal de los Guarao. Su nombre significa el feliz que habita arriba. Es negro, cabellos largos, ojos grandes, orejas largas, tanto que en una llega a oriente y otra al occidente, y los zarcillos que usa brillan como el oro y la plata. Su vestimenta es una túnica finísima que flota en el aire produciendo la brisa que agita el agua de los ríos. Cuando camina, produce movimientos de tierra. Es creador de los espíritus buenos y de los malos. Osema, dios Yucpa de la agricultura. Era de cabellera muy larga, cubierta de flores y de granos de maíz. Como no hablaba la lengua Yucpa, usaba una ardilla de intérprete.
Vivió mucho tiempo con la tribu, enseñándoles a cultivar la tierra, y cuando al fin se fue, dice los Yukpas, que se empequeñeció a tal grado que la tierra se lo tragó, y ocurrió entonces el primer temblor. Número 7. Purú. Según los Salivá, fue deidad que hizo todo lo bueno y vive en el cielo. Su hijo mató a una serpiente que tenía acosada a la humanidad y de cuyas entrañas salieron unos espantosos gusanos que luego se convirtieron en los caribes. Número 8. Mareiguá. Según los Wayuu, era hijo del trueno, era poseedor del fuego y los guardaba celosamente en una cueva lejos de los hombres. Hununai, joven guajiro, pudo entrar a la cueva y robó unas brasas, y así fue como se extendió el conocimiento del fuego entre los hombres. Número 9. Amalivaca. Dios creador del mundo y de los hombres, también conocido por otras tribus como Amaruaca, Amarivaca. En la mitología indígena, Amalivaca fue creador de la humanidad, del río Orinoco y del viento. En principio hizo los hombres inmortales, pero en castigo a sus faltas los volvió mortales. Se dice que hace muchos años atrás hubo una gran inundación. Amalivaca salió entonces en una canoa a recorrer el mundo y junto con su hermano Bochi fueron reparando los daños del diluvio, después del cual solo había quedado una pareja de humanos vivos. Ellos se fueron a una gran montaña llevando semillas de palma moriche y de allí las dispersaron lanzándolas hacia el mundo. De estas semillas nacieron los hombres y las mujeres que pueblan el planeta. Kuwai, en la tradición de los Hiwi, era el dios creador del mundo y de los hombres. Para crear el primer hombre utilizó barro, pero la lluvia lo deshizo. En un segundo usó cera de abeja, pero el sol lo derritió. Al tercer y último intento lo hizo de madera. La reproducción de los Hiwi fue gracias a un ratón que logró que sus sexos se diferenciaran. Bueno, mis creyentes y no creyentes, hemos llegado al final de nuestra primera edición de Dioses de nuestro canal, aunque usted no lo crea. Estén muy pendientes esta semana que estaré publicando la segunda parte referida a relatos de estos dioses. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando suba un nuevo video. ¡Hasta la próxima!